inscritos. Mi nombre es Belis Navarro, Sharon de la Hoz y Eva Rosario. Somos quinto semestre de psicología y vamos a exponer los siguientes temas: procesos y condiciones de la medición, escalas de la medición de la psicología, usos de la prueba, conceptos de confiabilidad y validez. A continuación, los voy a dejar con mi compañera Sharon, que va a exponer el tema procesos y condiciones de la medición. El proceso de la medición es un proceso de observación rigurosa, referido por medio de patrones que se realiza en condiciones minuciosamente controladas, que es medir, sustituir sistémicamente conceptos o propiedades por números. ¿Qué se describe por la medición? Se describe sujetos, conductas, estímulos, grupos, entre otros. Establece y estudia relaciones entre variables. Sus funciones: evaluación, asignación de intervenciones, observación y consejo, selección y clasificación, valoración de intervenciones. Condiciones: observabilidad. Es muy importante que en una variable se observe directa e indirectamente. Expongamos el caso de manera directa. Cuando es de manera directa observamos respuesta, duración e intensidad. De manera indirecta, aptitudes, habilidades y dimensiones de la personalidad. Variabilidad, por lo menos bajo dos modalidades y puede tomar diferentes valores. Instrumentación. La instrumentación debe ser adecuada, por lo cual debe ser sometida a un proceso de evaluación para ser aceptable. Escala de medición. Bien, podemos ver que en la escala de medición puede ser isomórfica, que es tener la misma estructura. Escalas nominales, como su nombre lo dice, se usa por nombres, solamente el valor se da a los nombres. Los números no tienen ninguna clase de valor, solamente los nombres. Ordinales, que es en orden, y escala de intervalos. Confiabilidad. La confiabilidad es la capacidad que tiene un instrumento para obtener mediciones y puntuaciones precisas y consistentes. El instrumento es confiable o fiable cuando se utiliza un test una vez y se le aplica dos veces a la misma persona o sujeto y arroja como resultado lo mismo. Estos resultados pueden variar cuando se aplica un test o un instrumento para medir las emociones en un lazo determinado de 2 semanas, debido a que las emociones son cambiantes. Por otro lado, cuando medimos 2 veces el funcionamiento intelectual, los rasgos de personalidad, las habilidades, y arroja el mismo resultado, podemos decir que el método o el instrumento es confiable. Si en los resultados no hay concordancia, decimos que es porque los evaluadores no se pusieron de acuerdo en las normas, en las reglas y procedimientos que deberían de llevar, y entonces nos llevó una consecuencia. Los tipos y modelos de confiabilidad. Está el fiabilidad TRT, fiabilidad Kuder-Richardson, fiabilidad de la división de mitades y fiabilidad de las formas equilibradas. En la fiabilidad TRT, en este método, este método consiste en aplicar el mismo test 2 veces al mismo sujeto y a la misma población, y después de cierto periodo de tiempo, este test sirve para medir las capacidades o actitudes físicas y atléticas. La fiabilidad de formas equivalentes y paralelas. En este método no se aplica el mismo instrumento, sino que se utiliza una versión de esta. En la primera se aplica el test 2 veces, y en la segunda aplicación se formulan las preguntas de manera diferente y después se comparan las respuestas, y si estas coinciden, entonces decimos que la prueba es confiable. La fiabilidad de Kuder-Richardson. Este método nos permite calcular la confiabilidad con una sola aplicación. La fiabilidad de la división de mitades. Este método consiste en aplicar un solo instrumento una sola vez, y se dividen las preguntas o ítems, y
dependiendo como ven las respuestas. Si estas dan iguales, quiere decir que el método es confiable. La validez. La validez es la capacidad de un test para medir las cualidades psíquicas para lo cual fue diseñado. La validez de un instrumento consiste en medir lo que tiene o pretende medir para la prueba. La validez es la aproximación a la verdad. Los procedimientos que encontramos para determinar la validez son tres categorías: la validez concurrente, la validez convergente, la validez discriminante, que hacen parte de la convergente, la validez la validez de contenido. Bueno, la validez de contenido es el grado con que usted refleja de manera adecuada los conocimientos y las habilidades de una persona. En esta validez se puede expresar cuantitativamente de manera coeficiente. Si no, no se puede medir de manera cuantitativa, sino de manera en forma de juicio, es decir, de manera subjetiva o intersubjetiva. La validez convergente es cuando se mide una misma función con diferentes métodos. Ejemplo, cuando se mide un test de personalidad o de inteligencia, pero que se relacionan entre sí, pero son de diferentes autores. La validez discriminante o divergente. Esta expresa el grado en que una medida es independiente o se relacionan entre sí. La validez concurrente nos sirve para medir las capacidades o rendimiento de una persona. Como ejemplo, un ejemplo de validez concurrente es cuando se utilizan en las elecciones para medir o comparar los sondeos electivos. Otra sería cuando van para las pruebas de admisiones en la universidad. Y la otra sería para medir las capacidades intelectuales a un empleado. El tema que me corresponde a mí es el uso de las pruebas. Se dice que el uso de las pruebas sirve para medir las diferencias, semejanzas y analizar la conducta del ser humano o de las diferentes condiciones que tenga la persona. Se dice que las pruebas tienen tres tipos de uso: el uso clínico, el uso educativo y el uso organizacional. El uso clínico es aquel que ayuda a diagnosticar exámenes de una persona, es decir, cuáles sean los problemas a identificar de dichos individuos. El uso educativo. ¿Cuándo se utiliza el uso educativo? En los colegios. ¿Para qué? Para medir el comportamiento y la conducta del alumno a ingresar en la institución. El uso organizacional es aquel que utiliza las empresas. ¿Por qué? Porque es el que requiere el proceso de pruebas de utilidades de una organización empresarial, debido a lo que se requiere en una empresa para un personal capacitado y apto para trabajar. Dice establecimiento de normas de una prueba. ¿Cuáles son esos? La estandarización, normalización y la calificación. ¿Dónde utilizamos la estandarización? Se dice que la estandarización son las normas de la medida de un comportamiento de la población, sea variable o variables, o sea, cuando es un individuo o un grupo de personas. Dice que las normas es la actuación que se tiene en un determinado proceso de tipificación de dicha población. La normalización. Se dice que es un proceso donde se ordenan aspectos relacionados con la estandarización, la medición, la especificación y locución y aplicación de una prueba. Calificación es el resultado para obtener dichos comportamientos del individuo. Aquí en la calificación es cuando vemos que la persona sea apto tanto entrar para el uso clínico, el educativo o el organizacional. Las consideraciones finales y materiales. ¿Cuáles son las finales? ¿Dónde empezamos ahí se ven los resultados que se obtienen en los dichos procesos de una prueba. Los materiales. ¿Cuáles serían esos materiales a utilizar en uso de la prueba? El límite de tiempo, instrucciones, manejos, dudas, materiales necesarios y concluyentes para analizar dicho proceso. ¿Qué más se utiliza aquí? La aplicación de la prueba, ya sea para el clínico, el educativo y el organizacional. Muchas gracias, tutora. Esto era todo.